Bendito el nombre del Señor. Bienvenidos los que se están sintonizando, viendo el video. Le damos gracias a Dios también por su presencia, compartiendo, no solo viendo, sino también compartiendo el video. Recuerden, todos los videos que aquí estamos realizando, vez tras vez, enseñanza tras enseñanza, predicación tras predicación, son grabados y están alojados en la página Pastor Carlos de Betal. Usted va a la zona de videos y allí los puede encontrar a todos. Vamos a ir añadiendo cada vez más videos y también vamos a ir añadiendo videos de enseñanza acerca de las verdaderas posiciones doctrinales que debe de practicar y debe de creer la Iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios para no caer en un error. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante y vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan, gloria a Dios, capítulo 3, Juan 3. Vamos a estar hablando de que el hombre necesita nacer de nuevo. Es muy poco comprendido lo que significa el nuevo nacimiento. Aún también es poco comprendido por algunos hermanos, ¿verdad?, que siempre mencionan esto, pero no alcanzan a entender el significado, la profundidad de lo que esto significa. El nuevo nacimiento. Vamos a leer en Juan capítulo 3, vamos a leer desde el verso 3 hasta el 7. ¿Lo tienen los hermanos? Juan capítulo 3, verso 3, el verso 7. Si tú estás viendo el video y tienes una Biblia a mano, no dejes de usarlo. Busca en tu palabra también, en la Biblia que tienes, esto que estamos leyendo. Y no dejes, si mencionamos algún texto de la Escritura, no dejes de revisarlo. Es muy importante de que tú verifiques por ti mismo si lo que aquí estamos predicando es la verdad. Porque si no, no sirve para nada. Si de acá saliera una palabra que no se sujeta a las Sagradas Escrituras, entonces recházalo. No sirve para nada. Pero por eso es importante leer de nuestras Biblias directamente lo que dice, y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, le vamos a buscar el sentido, la correcta revelación, el entendimiento, pero tú tienes que ejercer ese derecho como creyente de verificar si lo que escuchas es correcto. Juan capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de que te dijo, lo repito, le dice el Señor a Nicodemo, de que es necesario nacer de nuevo. Amén. Vamos a elevar una oración al Señor para que el Espíritu Santo esté dándonos entendimiento y en especial a mí, gracia para poder transmitir esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, ahora, Señor, tomo la posición, Señor, a la que me has llamado a predicar tu glorioso evangelio, Señor. Lo hago con temor y temblor, Señor, porque voy a hablar de lo que significa el nuevo nacimiento, Señor. Asístenos, Señor, a través de tu Espíritu. Fluye, Espíritu Santo, y obra, Señor, en mi vida y a la de todos aquí presentes. También en aquellos que están sintonizando, Señor, el video desde sus hogares, desde los lugares donde ellos están ahora. Bendícelos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Señor, esta palabra es una semilla que es sembrada ahora en corazones, en espíritu, Señor. Una semilla que produce fruto y fruto abundante. Una semilla, Señor, que produce al 100 por 1.
y ahora es sembrada en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos porque vamos a ver el fruto de esta palabra, Señor. Transformado en vidas cambiadas, Señor, vidas que te sirven, vidas que crecen, vidas, Señor, que están siendo usadas para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Hay un concepto que es difícil de erradicar porque muchas veces pensamos en los términos de religión. Y recuerde de que siempre decimos desde este lugar de que la religión nunca ha hecho nada por el hombre. No se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios quiere. Dios siempre ha querido tener una relación con su criatura. Por eso las religiones están de más dentro del plan de Dios. Con todo el respeto que podemos tener por todas las religiones que existen, pero no son más que esfuerzos humanos para tratar de alcanzar un Dios que Él nos ha revelado en su palabra, que hay una sola manera de alcanzarle, que hay un solo camino para llegar a Él. Y ese camino se llama Jesucristo. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay un camino por el que se llega al Padre y es a través de Jesucristo. Hay una verdad, esa verdad es Jesucristo. Y hay una vida que se puede disfrutar y esa vida nos la transmite Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Esto es importante entender, creer, porque hay buenas personas muy bien intencionadas practicando diferentes religiones. Pero ninguna de estas personas, lamentablemente, si no entran por el camino, van a poder entrar un día al reino de Dios, al reino de los cielos. El caso que nos ocupa ahora, precisamente, era de este hombre, un hombre religioso llamado Nicodemo. Si usted lee desde el comienzo, este verso nos habla de que este era un hombre religioso, fariseo, era un maestro en Israel. Él practicaba la religión tal como se la habían enseñado. Era un hombre que iba al templo, era una persona que era dedicada a su religión, enseñaba a otros, y él consideraba de que era necesario perfeccionar sus conocimientos. Por eso la Biblia nos dice, aquí, lo voy a leer desde el verso primero que no leímos en el comienzo, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era un religioso más, era una persona con influencia, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, que Nicodemo consideraba a Jesús algo así como un gurú más, por aplicar esta palabra, un sabio más, alguien que él tenía que contactar, porque Nicodemo era una persona que deseaba crecer en conocimiento. Él quería ser mejor, él quería practicar su religión de la mejor forma, de la mejor manera. Porque yo estoy seguro que cada persona practicando de una religión específica, eso es lo que desea, llegar a la mejor posición, a la mejor estatura dentro de su religión, para poder ser consecuente y sincero con Dios y consigo mismo. Por eso las personas religiosas, cuando se encuentran con la religión, tratan de practicar su religión. Nicodemo era una de estas personas. Él no era un ladrón, no era una persona perversa, no era una persona mala, era una persona religiosa, como muchas de las personas que quizás puedan estar viendo este video, pero que no han tenido todavía un encuentro con Cristo. Hay muchas personas que quieren mejorar en la vida. Nicodemo era una de ellos. Él quería escuchar de los labios de Jesús lo que Jesús tenía para transmitirle, comunicarle, enseñarle. A esa reunión fue Nicodemo a la presencia de Jesús. Dice la Biblia que fue de noche. No sabemos realmente por qué fue de noche, pero podemos suponer
de que como era un principal entre los judíos, no se quería identificar con este que los fariseos llamaban un palabrero más acerca de Jesús. Pero sí sabía Nicodemo que en este hombre había algo especial. En la vida de Jesús él encontraba cosas que era necesario investigar, era necesario oírle hablar, era necesario aprender de él, porque él había visto que había señales que había hecho Jesús que no podían ser hechas por cualquier maestro más, por cualquier gurú más, sino que él había visto de que en la vida de Jesús se reflejaban las obras de Dios. Sanaba enfermos, hacía milagros, resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos, hacía milagros asombrosos, podía multiplicar el pan, podía allí transformar el agua en vino, y él había oído muchas de estas cosas. Entonces le llamó poderosamente la atención. Dijo: yo voy a ir de noche para que nadie sepa, para que nadie vea, y allí me voy a encontrar con este sabio, con este maestro de maestros. Yo necesito en mi carrera personal de religioso encontrarme con este hombre. Y fue y se encontró con Jesús. Pero fíjese cómo reacciona Jesús cuando Nicodemo se presenta. Y le dice Jesús inmediatamente que llegó, sin argumentar nada, sin decirle nada. Porque Jesús le podía haber dicho: qué bueno, eres un hombre religioso, un hombre bueno, y es bueno que estés aquí para consultar conmigo. No, Jesús fue al grano. Y Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, lo vamos a agregar, porque se dirigía a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con todas las bondades que podía tener Nicodemo, con toda su capacidad, con toda su sapiencia, ¿sí?, él no entraba al reino de Dios. Con todas sus buenas obras, él podía dar los diezmos en el templo, traer sus ofrendas, podía atender al necesitado, hacer buenas obras, hacer obras de bien, que son aplaudidas por toda la gente cuando alguien las practica. Y yo también puedo llegar a aplaudir a alguien que realmente lo hace de corazón. Pero quiero decirle que Jesús le dijo a este buen hombre de que si no nacía de nuevo, no podía entrar al reino de Dios. Con todas sus buenas obras, él estaba incapacitado de entrar en la presencia de Dios. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? Nicodemo en ese momento no lo entendió y le pregunta a Jesús. Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él ya era un hombre de edad. ¿Cómo puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Puedo yo con 50, con 60 años volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? O sea, no pudo comprender, entender las palabras de Jesús. Jesús le estaba mostrando un camino directo para entrar al reino de Dios. Pero él, siendo una persona instruida, no le pudo entender porque Jesús le estaba hablando espiritualmente. Y él no tenía esa capacidad espiritual para entender las cosas celestiales, las cosas espirituales. Él podía entender de muchas otras cosas relacionadas a la religión. Podía entender de la ley, que era pecado y que no era pecado. Podía entender que había que practicar el bien y lo hacía, por cierto. Era un ejemplo para muchos. Pero Jesús le dice: así como viniste, así como estás ahora, no puedes entrar al cielo. ¡Qué tremendo! ¡Qué decepción para este hombre! Cuando se acerca aquel que consideraba un maestro y ahora le sale diciendo esto que él no alcanzaba a comprender. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? Vuelve la pregunta. Nacer de nuevo significa una nueva vida. Una nueva vida. La vida vieja no nos permite entrar al cielo. Esa naturaleza caída que nos llevó a fracasar pecando no va a entrar al cielo. Por eso Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu.
una nueva criatura espiritual, un nuevo comienzo para tu vida, donde debes de entender, Nicodemo, que todo lo que tú practicaste, lo que tú viviste, no sirve para nada. Pero Señor, yo he hecho el bien, yo he sido una buena persona, un buen padre, un buen vecino, he hecho lo mejor que pude hacer. Aún así, todas tus obras, Nicodemo, provienen de una naturaleza caída que tiene vetada la entrada al cielo. Las puertas del cielo están cerradas para esa naturaleza natural de todos los hombres. Si alguien pretende entrar al cielo, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo no alcanzó a entender, seguía sin entender. Por eso le dice: ¿puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No. Aunque Nicodemo, tú puedas conseguir eso, de entrar en el vientre de tu madre y volver a nacer, vas a ser la misma persona siempre. Con tus errores, tus fracasos y tus bondades. Porque todo lo que proviene de la carne, le dijo, ¿cómo es? Corríjame. Todo lo que proviene de la carne, carne es. La carne es esa naturaleza caída que nos lleva a hacer malas obras, pero también muy buenas obras. Porque a través de la carne y esa naturaleza actuamos influidos por nuestras emociones. Y todo en nuestro interior, basados en las emociones, también queremos hacer algo bueno en la vida, ¿verdad? Por eso hay gente que, a pesar de practicar el pecado, en algún momento se sensibiliza y quiere hacer algo bueno con su vida. Pero eso no le alcanza para entrar al cielo. No le alcanzaba a Nicodemo, siendo una buena persona. No le alcanzaban sus buenas obras, no importa cuántas fueran. No le alcanza a nadie practicar las bondades más gloriosas, pero si no nace de nuevo, no le alcanza para entrar al cielo. Solo alguien que ha nacido de nuevo va a entrar al cielo. Ese tiene esperanza de vida eterna. Ese tiene esperanza de encontrarse cara a cara un día con Dios. Pero si no se nace de nuevo, eso es imposible. Se necesita una nueva naturaleza. Diga conmigo, nueva naturaleza. Pero ¿cómo se hace, pastor? ¿Cómo se consigue esa nueva naturaleza entonces? ¿Puedo hacer algo yo? ¿O quién lo tiene que hacer? En primer lugar, el nuevo nacimiento es una gracia de Dios. Es un don de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú y yo que estamos hoy aquí, se nos ha concedido ese maravilloso privilegio de nacer de nuevo, si has creído realmente. Y eso que dije de ser concedido es porque es un don de Dios. No se compra en el market, no se compra en la escuela, no se compra en la universidad. Nadie te puede enseñar cómo nacer de nuevo. Sobre la faz de la tierra no hay nadie que tenga la capacidad de hacer nacer a alguien de nuevo. El único que puede darnos esa posibilidad de nacer de nuevo es la gracia maravillosa del Dios Creador, todopoderoso y amoroso, que te ha amado desde la eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sientes que eres objeto del amor de Dios? ¿Te sientes amada, amado por el Señor? Si te sientes amada, amado por el Señor, es porque has recibido algo de Dios. Dios se ha ocupado de tu vida cuando nadie lo hacía. ¿Verdad? Yo recuerdo, nadie se ocupaba de mi vida. Nadie. Esperar la buena mano de alguien era imposible. Mi vida estaba hundida en el pecado. No sabía para qué había nacido ni a dónde iba. No había propósito para mi vida. Y entonces me refugiaba en los vicios.
porque no sabía para qué estaba, para qué había nacido. Eso le pasa a muchas personas que se refugian en adiciones, porque no saben para qué están. Y la única manera de conocernos realmente a nosotros mismos empieza conociendo a Dios. Cuando conocemos a Dios, ahí comienza un proceso del nuevo nacimiento. Ahí comienza una instrucción directamente dada por el Espíritu de Dios. Y podemos empezar a entender lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Hay quienes piensan que nacer del agua es bautizarse sencillamente. Y relacionan el bautismo con ese nacimiento en agua. No es tan así. Aunque el bautismo manifiesta eso en algún aspecto. Porque el que se bautiza significa que al ser sumergido en el agua, considera a esa persona que la vida que hasta allí había vivido era una vida inservible. ¿Aló? ¿Aló? No servía para nada. Si vivíamos antes de eso infelizmente. ¿Qué nos daba la vida? Un momento de alegría, pero ¿cuántos momentos de derrota, de fracaso, de angustia, de ansiedad, de dolor? Parecía que cuando obteníamos algo que nos habíamos propuesto, habíamos alcanzado el cielo, pero bien pronto nos caíamos como pera podrida de un árbol para toparnos con la triste realidad de que no habíamos alcanzado realmente nada. Porque las emociones se pasan, son momentáneas. Nicodemo estaba con un corazón vacío, por eso quiso ir a Jesús. La religión no le llenaba. Él estaba hueco por dentro. Tenía sed de algo nuevo. Él quería conocer la verdad. Qué bueno por aquellos que buscan la verdad. No hay mejor cosa que buscar la verdad. Es lo mejor que se puede hacer por uno mismo. Conocer la verdad. ¿Para qué tú estás? ¿Y a dónde vas? Y si hay algo que puede llevarte realmente al cielo, porque quiero decirte que nadie queda para semilla acá. No sé si me explico. Todos nos vamos a morir un día, si no viene el Señor antes. Amén. Y ahí es el momento crítico, cuando las personas tienen que enfrentar la muerte. ¿Cuál es mi destino final? ¿Será cierto que hay un alma? ¿Será cierto que hay un cielo? ¿Será cierto que hay un infierno? Y la gente empieza a evaluar en esos momentos cuántas cosas hizo buenas en la vida. También se evalúan con total sinceridad en ese momento frente a la muerte todo lo malo que se ha hecho. Pero la evaluación no puede cambiar el destino de las cosas, porque el destino de esa naturaleza caída tiene un solo lugar para ir, y la Escritura es bien clara en eso. El alma que pecare, esa alma morirá. Para eso fue hecho el infierno. O sea, que no puedes en ese momento decir: hice 10 cosas buenas en la vida e hice 5 malas, así que con las 10 buenas cubro lo malo. No sé si me explico. Porque las 10 cosas buenas que hiciste no te traen ningún mérito. Era lo que se esperaba que tú y yo y todos hiciéramos. Dios nos dio la vida natural para que hagamos cosas buenas. Así que nadie puede jactarse de las ayudas, de las bendiciones que le ha dado a los demás, de las obras buenas que ha hecho.
No sirven en el cielo esas cosas. Hay una sola cosa que nos lleva al cielo y es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Hacer lo bueno era lo que deberíamos de haber hecho siempre. Lamentablemente hicimos muchas cosas buenas. Digo lamentablemente por lo que sigo diciendo, pero hicimos muchas malas. Amén. ¿Cómo solucionamos las cosas malas? Las mentiras, los engaños, la falsedad, lo que hemos lastimado a los demás, la corrupción, la inmoralidad, el pecado que hemos practicado. A menos que consideras que tú eres limpio de todas estas cosas, ¿no? ¿Habrá uno que pueda decir yo nunca pequé? Un solo pecado lleva al infierno, porque todas las cosas buenas que se han vivido no pueden lavar ese pecado. Los pecados solo pueden ser lavados con una sola cosa. Para eso Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó su vida, derramó su sangre, porque esa sangre es la única sangre que puede limpiar todos los pecados del mundo. Y cuando creemos eso ocurre. Recibimos el perdón de pecados porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero para llegar a esa instancia hay que creer. Creer que se necesita un Salvador. Creer que se necesita un nuevo nacimiento. Porque las cosas que hemos vivido estaban contaminadas con el mal. Aún nuestras buenas obras manchadas por el pecado. Porque habían surgido de la carne, de la naturaleza caída. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, la necesidad de nacer de nuevo. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el verdadero plan de Dios. Si no se nace de nuevo, no se puede ver el reino de los cielos. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? Vamos a mirarlo. Gloria a Dios. No estaba previsto que yo mencionara esto, pero vamos a mirar. Marcos, capítulo 1, dice así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan el Bautista lo bautizó a Jesús en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en breve lo relata aquí Marcos. Juan el Bautista bautizaba en el Jordán. Pero el bautismo de Juan, nos dicen las Escrituras, que era un bautismo de arrepentimiento. Por eso la Escritura nos enseña que cuando nos bauticemos tiene que ser, como dijo el Señor Jesús en su fórmula bautismal que nos dejó en Mateo capítulo 28, 19. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la verdadera fórmula bautismal. Si alguien dice lo contrario, es falso. Está escrito. Lamentablemente hay quienes contradicen las Escrituras y se topan con este verso y no sé qué van a hacer con él porque no lo pueden borrar de la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? No lo pueden borrar. A lo mejor lo pueden tachar para que no les salga a ellos cuando lo leen. Pero así dice la Biblia. Mateo 28, 19, apúntalo. Léelo 100 veces, que se nos grabe a todos. Esa es la fórmula bautismal. Pero ¿qué significaba el bautismo de Juan? Un bautismo de arrepentimiento. Y fíjese que el que fue a bautizarse fue el mismo Jesús.
No era un bautismo en el nombre de Jesús, no era un bautismo como dejó establecido Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No era ningún otro bautismo que se realizaban en el templo, que se hacían varios tipos de bautizos diariamente. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, antes de entrar al templo a ministrar, se sumergían en agua, en unas piletas, alberquitas o como usted quiera llamarle, ¿sí?, que estaban ahí alrededor del templo, que en hebreo el nombre era mitzvahs. Antes de entrar al templo, estos hombres, sacerdotes, escribas, se sumergían y se bautizaban ellos solitos ahí. Un baño ritual. Salían de ahí y entraban a hacer sus funciones dentro del templo. No era ese bautismo el de Juan tampoco. El bautismo de Juan, todos conocemos quién era Juan el Bautista, ¿verdad? Él predicaba en el desierto y él anunciaba que venía otro detrás de él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y ese otro que vendría, ese era el que había de bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese al cual Juan el Bautista se refería no era ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Ahí Jesucristo llega donde Juan el Bautista y sin necesidad de bautizarse para perdón o arrepentimiento de sus pecados, porque Jesús no tenía ninguno. Jesús nunca pecó, siendo hombre como usted y como yo. La Biblia nos dice que Dios se manifestó en carne. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios. De paso digo, no fue el Padre que se manifestó en carne. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es una herejía. El que se manifestó en carne es la segunda persona de la maravillosa triunidad divina. ¿Recuerda lo que enseñamos acerca de la triunidad? Fíjese que no estoy diciendo trinidad. Trinidad son tres dioses y nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero que se revela en la Escritura en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, dentro de la economía divina, el Hijo de Dios fue enviado por el Padre para morir por nosotros, pecadores. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús fue enviado por el Padre. El Padre envió al Hijo. Se hizo carne el Hijo. No fue el Padre que se hizo carne. Cuidado, porque los falsos sectarios, solo Jesús, enseñan esas herejías, barbaridades. Lea bien su Biblia. No sea confundido. ¿Cuántos alaban al Señor? Y amamos a todos los sectarios y a todas las personas. Pero en cuanto a establecer la verdad, tenemos que ser directos. Amén. La verdad hay que exponerla tal como la encontramos escrita en la palabra. Y si no hablan conforme a este libro es porque no les ha amanecido. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que Jesús, que no tenía pecado, nacido de la Virgen María, engendrado por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en el vientre de María, fue engendrado el Hijo de Dios, Jesús. Nació Jesús como un hombre, un Jesús eterno, preexistente, un Jesús que había compartido la gloria con su Padre. Por eso en una ocasión de su ministerio público le pidió al Padre: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Jesús ya estaba allí antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le pide al Padre. Bonita todas las referencias de Jesús para con su Padre Celestial. Jesús nunca negó al Padre. Amén. Nunca negó a su Padre. Le dio el lugar que su Padre tenía. Nunca quiso usurpar al Padre, como enseñan algunas sectas.
que Jesús en realidad no es el Hijo de Dios, es sencillamente el Padre que se encarnó. Cuidado. Pero aquí lo vemos en el bautismo. Al Padre hablando desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús estaba en las aguas del Jordán. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre la persona de Jesús, poniendo un sello. Muchos ilustran esto hasta aquí. Yo le voy a dar un tip para ir a algo más, si a usted le gusta aprender de la palabra. Este cuadro que encontramos no solo en el Evangelio de Marcos, sino también en Mateo, del bautismo de Jesús, nos muestra la profecía del ministerio de Jesús. Tenía que ser bautizado, sumergido, no porque necesitaba él arrepentirse de sus pecados, sino que tenía él que mostrar lo que iba a suceder con su propia vida. Él iba a ser sepultado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando se bautiza a alguien, se lo sepulta en agua, dando a entender que muere a una vida que no sirvió para nada. Por eso, aquí, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer del agua. ¿Qué quiere decir entonces nacer del agua? Arrepentirse de sus pecados. Y quiero concluir con la idea del bautismo de Jesús en el aspecto profético de su propio ministerio. Jesús fue sumergido porque él iba a ser sepultado. Pero también, así como una persona que es sumergida cuando se le bautiza en el agua, es sacada del agua, esa es la señal de la resurrección a una nueva vida. Y Jesús dio muestra ahí en su propio y personal bautismo que recibió de parte de Juan, de que si bien él iba a morir, iba a ser sepultado, al tercer día iba a levantarse de entre los muertos en una resurrección gloriosa que, si lo creemos, nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Eso significa nacer del agua, arrepentirse de los pecados. Algo que a mucha gente no le gusta. Todos los que llegaban a Juan el Bautista a ser bautizados por él, se arrepentían de sus pecados. No tenían la nueva vida en Cristo, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Todos aquellos discípulos de Juan el Bautista luego fueron con Jesús, porque la misión de Juan el Bautista era dar a conocer el ministerio del Señor Jesucristo. Él era el que había sido profetizado, que venía a preparar el camino para aquel que habría de ser el Mesías prometido, el que había de redimir a Israel. Y por supuesto nosotros sabemos que no solo a Israel, sino también a nosotros nos iba a dar vida y vida en abundancia. Ese era Juan el Bautista, pero su bautismo era de arrepentimiento. El que se bautizaba en ese bautismo se arrepentía de sus pecados, pero aún así no era salvo, porque había que nacer no solo del agua, sino también ¿de qué? Del Espíritu. Y el único que puede dotarnos de esa capacidad de nacer del Espíritu es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Nacer del agua y del Espíritu es eso: arrepentirse de los pecados, reconocer que no hicimos las cosas bien, sentir dolor por lo lejos que nos fuimos de Dios, arrepentirse de esos momentos en donde sabíamos que estábamos pecando, pero nos gustó la vida almática, la vida de la carne. Nos gustaba mentir, adulterar, robar, otras cosas, causar daño a los demás.
Nos gozábamos cuando otro sufría. Buscamos de una u otra manera siempre expresar nuestra naturaleza caída, aunque a veces lo hacíamos inconscientemente, pero no salía de adentro. Y no entendíamos por qué nos encontrábamos haciendo tal o cual cosa que no, muchas veces no deseábamos hacer, pero llegando el momento lo hicimos. ¿Sí o no? Arrepentirse de esa vida es nacer del agua. Arrepentirse de esos momentos. Arrepentirse de nuestra lujuria, de nuestros pecados, de nuestra maldad. Considerarnos que no nos sirvió de nada. No nos condujo a ningún lado, mucho menos al cielo. Ah, pero practiqué también el bien. Tampoco eso nos salva. Nacer del agua es confesar los pecados y apartarse de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Puede decir amén? Lo que acabamos de decir. Yo un día tuve que entender de que necesitaba arrepentirme de mis pecados. No se los voy a mencionar aquí porque es una lista muy extensa. Ya hablé con Dios acerca de eso. Que usted no lo haga con nadie tampoco. Confiese sus pecados a Dios, no a cualquier hombrecito que tiene tanto más pecado que usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero yo reconocí mis pecados y dije, esta vida que llevo no me lleva a ninguna parte. Tengo 23 años y soy una basura. Una basura. Mal pensado, practicando el pecado, la maldad, queriendo despojar a otros, siempre tratando de burlar la ley, porque así es la naturaleza caída del ser humano. En algunos se desarrolla más que a otros, como en mi caso se desarrolló más la maldad. A usted no, para nada. Pero a mí sí. Y llegué un día que leí la palabra y dije, estoy perdido. Yo no voy al cielo. Porque creí que había un cielo para entrar. Porque el que duda y no cree, entonces le da lo mismo. Pero las personas de fe creen que hay un cielo y creen que hay un camino para entrar al cielo que se llama Jesús. Entonces yo dije, yo no voy a ir. ¿Cómo le hago? Hay que nacer de nuevo. Tenés que arrepentirte de todos tus pecados, de esa vida de maldad, de odio, de rencor, de dejar de odiar a tus seres queridos, a la sociedad, a la policía, a todo el mundo. Yo no quería. A pesar de que me amaban bien y querían conducir en la buena camino, en la buena senda, yo me resistía. Me resistía. Porque la naturaleza caída no quiere ceder. Quiere salirse siempre con la suya. ¿Sabe por qué? Porque está viva. Tiene que morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que ir al Jordán. Tiene que ser sepultada esa vida. Porque cuando se murió, se murió. Amén. Y un cadáver no puede hacer nada. Y eso es el verdadero cristianismo. Consiste en personas que han muerto, así como Cristo murió en la cruz. Pero también esas personas han resucitado, al igual que Cristo resucitó a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida eterna. También nosotros morimos al pecado, somos sepultados y resucitamos a la vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es nacer del agua y del Espíritu. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, entonces podemos tener seguridad de que vamos a entrar al cielo.
Después de arrepentirse, el hombre debe creer en el Señor Jesús y aceptar su ministerio de vida. ¿Qué quiero decir con esto de ministerio de vida? El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de muerte, para sepultar. Por eso él sumergía en el Jordán y nada más. Y Jesús lo hizo, no solo para demostrar proféticamente lo que había de venir sobre él, sino para dejarnos un ejemplo. Es necesario que se haga toda justicia, le dijo a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo: y tú vienes a mí para que yo te bautice, más bien yo necesito ser bautizado por ti. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Es necesario que hagamos toda justicia, dijo Jesús, porque Jesús es justo. Aunque él no tenía pecados, él tenía que mostrar la senda, el camino. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y arrepentirnos de nuestros pecados. Pocos predicadores hablan del arrepentirse. ¿Se dio cuenta? Antiguamente se hablaba mucho. Hoy en día todos hablan de mucha prosperidad. Y no quiere decir que la prosperidad sea mala. Hay una prosperidad divina y esa la buscamos porque Dios nos la da. Pero en el énfasis de hablar de esas cosas que solamente buscan, lo que buscan es engatusar a la gente con una mentira. No le dicen la verdad. Hay que decirle a la gente que hay que arrepentirse de los pecados. Si tú vienes a esta congregación, vas a escuchar con frecuencia eso. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿No te gusta? Bueno, busca otra que te hable más bonito. Amén. Tenemos que hablar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, porque Dios nos va a demandar a todos si así nos lo hacemos. Cuando le prediques a alguien, dile la verdad. Tiene que dejar el pecado. Amén. Y tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Del Espíritu lo va a hacer el Señor. Amén. Arrepentirnos es nuestro compromiso, es nuestra parte. Qué fácil que es arrepentirse de los pecados, ¿verdad? Si ese es el lastre que ha llevado toda la vida, esas cadenas que has cargado, ese rencor, ese odio, la acusación del enemigo constante. El diablo te lleva a pecar y después te dice: ¿qué hiciste? Fíjate lo que hiciste. El diablo te lleva a hablar mal y después te dice: qué mal que hablaste. Para torturar, para hacer sufrir, porque él vino para robar, matar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. La vida se recibe cuando se nace del agua y del Espíritu. Amén. No es una religión, vuelvo a repetir como dije al comienzo. Es una experiencia, es una relación con Dios, donde uno se arrepiente de sus pecados, de esa vida indigna, mala, sucia. Yo no cometí tantos pecados, pastor, en mi vida. Algunos estoy seguro que sí, porque todos lo hicimos. Un pecado nos descalifica del cielo. El único que va a entrar es el que nace de nuevo. Nicodemo ya estaba descalificado por el Señor con todas las buenas obras que él hacía. Hay que nacer de nuevo. Eso le tenemos que decir a la gente. ¿Se dio cuenta que la religión oficial no dice eso? No pueden decir eso, porque ellos predican una religión. Y Jesucristo no habla de religión, habla de una relación a través de una experiencia, un encuentro con Cristo. ¿Lo quieres? ¿Amén? ¿O no? Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que me tengo que olvidar de mi vida? Sí. De tu vida de pecado, olvídate.
Confiesa tus pecados a Dios. No a mí ni a nadie aquí, a Dios. A Dios. Él escucha. Él escucha bien. Y todo lo que pongas en los oídos de Dios, ahí se queda. Y Él tiene la capacidad de soportarlos, porque ya lo llevó en la cruz. Cuando tú los pones en oídos de otro, se salen rápido a dar a conocer. O lo más que hacen también es infectar más a esa persona que escuchó tantos pecados. ¿Qué crees que le pasa a los hombres que escuchan los pecados de las personas domingo tras domingo, reunión tras reunión? Practiqué esto, hice lo otro. Hijo, ¿qué has hecho? Y mire, yo hice esto, yo hice lo otro. Se contamina más su mente y su corazón. Por eso no nos extraña después de oír barbaridades. Son personas sometidas a ser un contenedor de pecados de los demás. ¿Me estoy explicando? Jamás dejaría que mi esposo o mi hija se confesara ante un hombre. Jamás. Jamás. Pero sin embargo, domingo tras domingo son miles y miles de personas que lo hacen, que no conocen la verdad. No conocen que hay que nacer de nuevo. Predícale eso a la gente. Amiga, amigo que me estás escuchando, quizás no has tenido muchas oportunidades de oír del nacer de nuevo. ¿Qué significa? He intentado ser lo más claro posible para que puedas comprender que no te salvan las buenas obras y que si practicaste muchos pecados, hay esperanza, hay solución, hay una vida nueva que te está esperando en Cristo Jesús. Porque tenemos un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Dios nos da chance. A veces los hombres no la dan. En el mundo del crimen no hay a veces segundas chances. Y ya te terminaron. Te equivocaste, fuiste. Pero Dios es maravilloso en su gracia, en su amor. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que nosotros alcancemos también el cielo. Así como Jesús murió y resucitó, también nosotros debemos de pasar por lo mismo. Morir a esa antigua vida y resucitar a una nueva. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos tienen la nueva vida en Cristo? Vamos a levantarnos de pie y vamos a orar. El tiempo ha pasado. Vamos a orar. Vamos a orar. Hermanos queridos, para muchas vidas esto tiene que ser muy solemne. Porque no se trata de un juego, de una religioncita más. No se trata de un club social en el cual nos hacemos miembros y tenemos nuestros privilegios o no. En donde compramos por privilegios. No, aquí no. Aquí recibimos de gratis la gracia de Dios. Porque lo que Dios quiere es entablar una relación con nosotros, con su criatura. Aunque hemos vivido mal, pero aún así Dios nos ama. Por eso hasta el más perdido pecador tiene esperanza de salvación, porque no se trata de cuántos pecados cometió, ni de cuán negros han sido. Se trata de nacer del agua y del Espíritu. ¿Cometiste pocos pecados? Si no te arrepientes y no naces de nuevo, te vas al infierno.
Cometiste mucho y tampoco te arrepientes con más razón. En el día del juicio muchos nos van a entender por qué están ahí. Pero en ese momento la verdad va a ser patente a todos. Van a llegar con la incertidumbre de decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me toca esto a mí? Si yo he sido un buen hombre, un buen padre, yo no le fui infiel a mi esposa, siempre me porté como un buen hijo, un buen vecino, fui un buen obrero, un buen político. ¿Habrá alguno? Yo soy una buena persona. ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué tengo que ser escrutado, indagado? No, es que nadie va a ser ahí interrogado, ¿eh? Ahí sale una pantalla gigante, yo no sé cómo lo va a hacer Dios. Y ahí van a salir aquí, aquí, aquí. Los ángeles que tomaron nota, ¿verdad? Recabaron toda la información. Ahí está. Mira lo que hiciste. Tal día, tal hora, tanto tiempo, engañaste, mentiste, robaste. Tal cosa hiciste. Pero lleva mucho tiempo eso. En la eternidad no existe el tiempo. Hay una eternidad para hacer eso. En los términos divinos, no hay tiempo en el cielo. El tiempo es para acá. Vamos a ver todo. A menos que hayamos nacido de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Habrá alguien que quiere nacer de nuevo? ¿Alguien que le quiere decir sí a Jesús? ¿Que le dice no a la vida vieja? ¿Que le dice sí? No voy a despreciar la oportunidad que Dios me da hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora. Mañana no sabemos. Ahora estás en la capacidad de decidir. Pero yo no sabía. Estás sabiendo. Ahora estás sabiendo. Gracias a Dios que viniste aquí. Porque para algunos el Evangelio de Jesucristo es olor de vida para vida, pero para otros, olor de muerte para muerte. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya lo escuchaste. Ahora eres tú y la palabra de Dios. Olvídate de mí, olvídate de acá, de la reunión, olvídate de todo. Dios te confrontó hoy. ¿Lo crees? Yo soy salvo, pastor. Gloria a Dios, si así es. ¿Estás segura? ¿Seguro? ¿O todavía dudas en tu corazón? Porque a lo mejor al salir de aquí tenías planeado algo que ofende a Dios. Si ese es el caso, entonces arrepiéntete de tu pecado. Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y esa sangre ha sido derramada por todos aquellos que creen en Él. Nada más. Porque los que no creen, ¿para qué no? ¿Lo crees? Amén. ¿Cuántos son lavados por la sangre de Jesús? ¿Cuántos han confesado sus pecados y se han arrepentido de ellos? Dale gloria a Dios. Vamos a orar por aquellos que todavía no han nacido de nuevo, porque Dios tiene mucha gente a la que alcanzar. Cada minuto que pasa, yo miro las estadísticas nomás del coronavirus. En 24 horas en Michigan hay más de 1000 muertos. Una vez hace poco alguien nos trajo un testimonio aquí, ¿recuerdan? El hermano que dijo que estaba internado en el Henry Ford, en el hospital, con coronavirus, entubado. Estaba para morirse. Y dice que
en esa situación, el Señor sacó su alma de su cuerpo. Yo lo creo. Y lo llevó a la morgue del hospital. En espíritu. Y él allí vio que los que estaban en el horno, todos muertitos, ¿no? Obviamente. Pero salían unas lucecitas de ellos. Unas lucecitas que eran pocas, dice, iban para arriba. Pero un montón de lucecitas iban para abajo. Y él entendió claramente lo que estaba sucediendo. Y le pidió perdón a Dios. Y se arrepintió de sus pecados. Y era creyente. Pero tenía que arrepentirse de sus pecados. Y Dios los libró. Y Dios le habló, dijo él aquí. Dios le habló a él en ese lugar, en ese momento, y le dijo que lo iba a sacar en ese próximo fin de semana del hospital. Y así fue. Yo le hablé al otro día que él tuvo esa visión o ese, no sé cómo llamarlo. Lo llamé por teléfono. No me contó en ese momento eso, pero me dijo, creo que me voy pronto, me dijo. Él estaba todavía entubado. Claro, el sábado te vas, le dijo, y el sábado se fue. ¿Cuántos alaban al Señor? El sábado se fue. Después vino a contar el testimonio. Él va a otra iglesia. Pero tuvo una experiencia con Dios. Porque esto no se trata de conocimientos. Los conocimientos no cambian a las personas para salvación. Hay un montón de gente intelectual, sabios, profesores universitarios que se van al infierno. Hay un montón de gente buena, sí, que se van al infierno porque no han nacido de nuevo. Si les toca morir, van al infierno. ¿Qué le parece? Vamos a orar, vamos a orar. No lo extiendo más. ¿Habrá alguien hoy aquí que quiere vivir una experiencia de este tipo con el Señor? Levante la mano en el lugar donde está. Gloria a Dios. Qué bueno. Ellos ya aceptaron al Señor. Pero ellos quieren nacer de nuevo. ¿Están entendiendo, no? Dios los bendice, mi hermano. ¿Habrá alguien más que no está seguro? Una jovencita, un jovencito. Yo sé que la mayoría somos salvos. ¿Algún joven? ¿Jovencita? ¿Quieres realmente tener esa oportunidad? Ahora es el momento. Lo voy a decir una vez más. No tenemos la vida comprada. Salimos de acá, pisamos una cáscara de banana, nos damos contra un cordón la cabeza y ya estamos del otro lado. No estoy diciendo que te va a pasar eso, no. Dios no permite. Pero la vida es tan frágil. Si estamos viviendo es porque es un milagro. Dios nos está dando tiempo. Manejamos un carro y alguien viene drogado, borracho, y nos da de frente. Y nos encontramos que no hicimos nada con nuestra vida. Ahora es la hora, amiga que estás escuchando y viendo ahora. Recibe a Jesús en tu corazón. Pídele, Señor, yo quiero esa experiencia, quiero nacer de nuevo. Recuerda, arrepentimiento. Y luego, el nuevo nacimiento. Que lo da Dios a aquellos que se arrepienten de verdad. Es que me cuesta abandonar el pecado, pastor, una vez alguien me dijo. Claro, porque amas demasiado el pecado. Pero se tiene que cortar el amor por el pecado ahora. ¿Lo quieres? Vamos a orar. Voy a pedir que me den un paso acá al frente a nuestros hermanos nuevos. Es nomás. Venga, David. Vamos a orar por ellos. Él es el copastor de la iglesia. Gloria a Dios.
Si hay alguien que está enfermo aquí, puede dar un paso acá al frente también, pasar. Si está enfermo, créalo, porque Dios es un Dios de milagros. Dios va a orar en su vida. Aquel que mira también en el video, también vamos a orar por usted si está enfermo. Vamos a creer de que Dios va a hacer un milagro con usted, porque la Biblia dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Tú, que puedes creer, eres curado, sanado por la palabra de Dios. No hay imposibles para Dios. Si lo puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar por todos. Cierren sus ojos, levanten una mano y oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te damos gracias hoy aquí, Señor, en este lugar, que nos permites estar, Señor, para estar, Señor, participando de esta humilde reunión, Señor, donde nos reunimos para adorarte, para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre y para oír tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado ese nuevo nacimiento, Señor. Si aún hubiera alguno entre los que nos están viendo por el video que no han participado de esa experiencia, Señor, concédela ahora en el nombre de Jesús. Permite que abran sus corazones y puedan arrepentirse de sus pecados y puedan creer a tu verdad, Señor, que es verdad que nos lleva al cielo, porque la única manera de entrar es, como hemos visto en tu palabra, es arrepentirnos de los pecados y nacer de nuevo. Una nueva vida en Cristo Jesús, Señor. La vida, Señor, porque tú eres la vida, Señor. Aleluya. Y la verdadera vida viene del cielo. Por eso tú dejaste el cielo, Señor, y allí te encarnaste, Señor Jesús, en un hombre como nosotros, Señor, para morir y de esa forma sembrarnos tu vida de resurrección, una nueva vida en Cristo Jesús, en donde nos separamos, Señor, de la vieja naturaleza a través del bautismo, sepultamos a ese viejo hombre y comenzamos a vivir nuevamente, Señor, en tu plan, en tu designio, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Repite conmigo. Vamos a repetir todo y le ayudamos también a los que están viendo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la salvación. Gracias por tu Hijo amado Jesús, al cual tú enviaste, Padre, para morir en una cruz, derramar su sangre, y esa sangre me limpia de todo pecado, Señor. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por el nuevo nacimiento. Lléname del Espíritu Santo y fuego, Señor Jesús, para poder continuar en tu camino. Y quiero servirte, Señor. Quiero, Señor, glorificar tu nombre con mi vida. Gracias te doy. Amén y amén. Si estás enfermo, pon tu mano en el lugar de la enfermedad. Vamos a creer de que Dios hace el milagro ahora. Ahora, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Toca a los que están enfermos ahora. Se rompe ahora todo propósito del mal. Lo rompo, lo destruyo, lo deshago. Todos los planes de Satanás y los demonios, espíritus de enfermedad, fuera ahora de los cuerpos. En el nombre de Jesús, cualquiera sea tu nombre, enfermedad, asma, cáncer, diabetes, ahora SIDA, coronavirus, el problema que sea, la enfermedad que sea, te vas en el nombre de Jesús, porque Jesús ya nos obró esa maravilla, porque por su llaga fuimos curados. Ahora sé libre de la opresión del diablo, sé libre de la angustia, sé libre de la depresión. Ahora en el nombre de Jesús se sanan las heridas del alma, de tu corazón. Declaro que la maravilla de Dios se concreta en tu vida y un milagro llega. Huesos nuevos, órganos nuevos, ahora tumores desaparecen, ahora huesos se arreglan, se corrigen. En el nombre de Jesucristo se van las infecciones ahora en oído, en garganta, en el cuerpo, en la piel. Fuera infección en el nombre de Jesucristo. Damos orden ahora a las fuerzas y las potestades del mal que suelten a los cautivos que tienen allí y dejen libres esas almas, esas vidas, hogares y familias. Espíritu de idolatría, te ato, te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Magia negra, fuera en el nombre de Jesús. Brujería, fuera, las ato, deshago las obras de los demonios, los trabajos, fuera en el nombre de Jesús. Son rotos ahora. En el nombre de Jesucristo eres libre. Eres libre de tu opresión. Lo que no sabías que estabas viviendo, lo que te estaba pasando y no comprendías, ahora tienes libertad de esa opresión diabólica. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Levanta tu mano y alaba a Dios.
Gloria a Dios. Porque Él lo hizo. ¿Cuántos lo creen? Bendito el nombre del Señor Jesús. Nos vamos a despedir con la maravillosa paz.